Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. Hoy vamos a hablar de un tema que esta semana ha levantado ríos de pólvora y que es curioso. Se ha desvelado que don Ángel Manuel López Obrador, para quien no lo sepa, presidente legítimo de México, elegido democráticamente por los mexicanos, le ha enviado una carta al jefe del Estado español, el ciudadano Felipe VI, y al jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco. En esta carta le surgía a sentarse a dialogar y poder llegar a un acuerdo sobre la historia de la conquista de América, y en este caso de México, por el Imperio Español, para poder escribir la historia y llegar a una concordia para el año 2021 en el que se cumplen 500 años del final de la conquista. En cuanto se ha sabido que, que se pretendía que tanto el Estado mexicano como el Estado Vaticano como el Estado español pidiesen perdón por las atrocidades cometidas, ha salido la derecha política, mediática y intelectual, puesto que el señor Reverte ya ha echado humo en Twitter, en tromba contra esto, a lo cual el Partido Socialista en el gobierno también se ha sentido indignado y ha dicho que de pedir perdón nada. Primeramente vamos a hablar un poquito de historia, porque el desconocimiento de la historia muchas veces nos lleva a tener ideas equivocadas. Cuando hablamos de la conquista de América tenemos que hablar de dos cosas diferentes. Una lo que es el descubrimiento de América y otra lo que es la conquista de América. El descubrimiento de América se produce en el año 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a la isla de la Española. La conquista de América finaliza cuando en el año 1521 Hernán Cortés acaba con el Imperio Inca. Tanto en el primer caso como en el segundo hubo una pérdida masiva de población indígena. En los 56 años siguientes de la llegada de Colón a la Española, la población indígena de la isla pasó de 300.000 habitantes a 500. Y en el caso de la conquista finalizada por Hernán Cortés, se habla de 60 millones de indígenas que perdieron la vida. O sea, hubo una gran parte de la población indígena americana que desapareció. ¿Le podemos llamar a esto un genocidio indígena? A ver, el término genocidio aparece 4 siglos después de que se produjera esto, con lo cual en la época no podemos decir que fuera un genocidio, puesto que no existía el término. Sin embargo, aunque muchos digan que no se puede ver la historia desde el punto de vista que tenemos hoy, sí que es recomendable. Es recomendable por varias cosas. Porque, aunque sabemos que en esa época era normal que un imperio atacara a otro para aumentar su poder político y económico, también tenemos que saber que lo que se hacía ahí eran auténticas barbaridades, por todos los imperios, no solo por el español, pues hacían auténticas barbaridades que hoy en día podríamos calificar con lo que se llama genocidio. Ante esto han salido una serie de negacionistas que, igual que alguno negaba el holocausto judío, alguien de quien ya hablé en Vox y que ya no está, hay negacionistas del genocidio indígena. Para lo cual usan una serie de argumentos realmente curiosos. El primero que usan es que no hubo un plan sistemático predeterminado de genocidio indígena. O sea, nos vienen a decir que realmente cuando se fue a conquistar América no se iba pensando en acabar con los indígenas. No, básicamente lo que se iba pensando era con arrasar todo lo que había y traer todos los recursos que pudieran sacar. O sea, lucrarse económicamente. En segundo caso nos dicen que tanto la corona española como la Iglesia Católica protegieron tanto legislativamente como activamente a la población indígena. Esto es una gran falacia porque efectivamente la corona española protegió a la población indígena, pero solo una parte, que era la parte de la población indígena que se convertía al catolicismo al cristianismo. Y en muchos casos los propios representantes de la Iglesia Católica no convertían a los indígenas al cristianismo porque así se podían utilizar como esclavos, cosa que si fueran cristianos no se podría hacer, con lo cual esto es una falacia, no se protegía a una determinada parte, pero al no convertirlos al cristianismo, la inmensa mayoría
pudieron ser utilizados como esclavos al servicio del Imperio Español. En tercer lugar, nos vienen a decir que el genocidio indio no habría sido económicamente contraproducente. Aquí ya realmente nos están diciendo que fueron a lo que fueron, a esclavizar a los indios. O sea, el argumento que dan, aparte de que no es válido, nos está diciendo lo que realmente se fue a hacer a América. No se fue a descubrir a los indios y a evangelizarlos y hacer que fueran mejor sus vidas. No, se fue directamente a quitarles lo que tenían y explotarlos. Otro argumento que usan es que las epidemias como causa de agente de mortalidad. Esto en cierto punto es cierto, puesto que enfermedades como la gripe, el sarampión, el tifus, la peste neumónica causaron muchas muertes entre la población indígena. ¿Por qué? Porque eran enfermedades allí desconocidas y en cuanto interactuaron los colonizadores con los indígenas, lógicamente una gran parte de su población murió por estas enfermedades. O sea, les llevamos la enfermedad y los matamos. Es lo mismo llevarles la enfermedad y matarlos que matarlos a espada. Estás acabando igual con una raza, estás haciendo un genocidio étnico. Después también nos hablan de que hubo una caída de la natalidad y del mesticismo como factor de cambio étnico. La caída de la natalidad también es algo que no es que sucediera porque sí, es algo que va unido al colonialismo. Si a los indígenas los obligamos a marchar de sus asentamientos, de sus pueblos, lógicamente va a descender el nivel de natalidad. Los indígenas, si andan escapando de un lado para otro, no van a andar procreando, ¿no? Y después, el mesticismo es una cosa que no surgió porque se llevaran bien los colonizadores con los indígenas y se relacionaran y empezaran a tener hijos mestizos. No, básicamente esto empezó porque, por un lado, los gerifantes indígenas sometidos, para tener contentos a los colonizadores, les entregaban incluso a sus propias hijas para que las usaran de esclavas sexuales. Así de duro, pero así de cierto. Y por otro lado, a las que no se las entregaban las cogían por la fuerza. Violaciones hubo a tutiplén. Y así nacieron mestizos. Pero no es que fue una cosa que surgió de la nada, no. Es una consecuencia del colonialismo, lo que se fue a hacer allí. Los colonizadores eran amos y señores de todo. Después también nos habla de que hubo alianzas con otros pueblos indígenas para acabar con el imperio inca, e incluso que hubo caciques colaboracionistas. Esto es normal. Cuando tú atacas a un imperio, va a aparecer determinadas facciones que se sienten oprimidas por ese imperio que se van a unir a ti. Esto es cierto y pasa en todas las guerras. Lo que nos han querido vender de la famosa batalla de Hernán Cortés, con 200 españoles se acabó con cerca de 40.000 incas, es una mentira. O sea, no eran 200 españoles, acabaron 40.000 incas, porque los españoles somos la leche, somos super guerreros, no. Hernán Cortés, la mayor parte de su ejército, el que llevaba cuando colonizó América, eran indígenas que estaban en contra del imperio inca y se unieron a él para acabar con el imperio inca. Es así, no es que fuéramos superhombres. Esto es un poquito lo que es la historia. O sea, España llegó, que en ese momento tampoco se podría hablar de España, sino que eran reinos, aún no, el término España aún no había existido, marchó al continente americano, que por cierto llegamos de rebote, puesto que Colón quería ir a las Indias y no quería ir, pero acabamos allí, con la única idea de explotar sus recursos y hacernos con todo su potencial económico. Eso es el imperialismo, aumentar tu poder a base de la fuerza, y eso es lo que hizo España, ni más ni menos. A mi modo de entender, ciertamente sí que hubo un genocidio indígena. ¿Por qué? Porque se acabó con una gran parte de la población indígena, sea por unas causas o por otras, se acabó con ella, con lo cual sí hubo un genocidio indígena. Y sí que habría que pedir perdón por ello. ¿Por qué? Porque realmente en el siglo XXI, para poder ser una sociedad mejor y avanzar hacia una concordia, es bueno reconocer los errores del pasado. Ya no hace falta que nos vendan como en la época franquista, que cuando se conmemora la fiesta nacional, eso era el día de la patria, el día de la raza. Esto ya no va con el siglo XXI.
Hay que reconocer por parte de todos los errores cometidos. No nos tenemos que rasgar las vestiduras. A esto ya, pues lo que os dije antes, ha habido políticos que han salido en tromba diciendo que de pedir perdón nada, que esto es una afrenta a España. Bueno, el señor Reverte, como siempre, muy catedrático, pero expresándose es lo que es, llamándole imbécil al presidente democrático de México y tal. ¿Qué queréis que os diga? La derecha española reacciona así. En cambio, no reaccionó así cuando no hace muchos años, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le pidió perdón al pueblo judío por la expulsión que sufrieron en la época de los Reyes Católicos. O sea, ahí sí pedimos perdón, pero ahora no. Claro, el poder del pueblo judío es grande, el semitismo tiene mucho poder y los indígenas americanos no. A ver, revisemos la historia de una vez por todas y digamos las cosas como son. Igual que tenemos que decir que España vivió en un régimen fascista durante 40 años, España cometió atrocidades cuando descubrió y colonizó América. Es así. También, de esa manera, aquí que nos venden que nosotros, gracias a nosotros, están donde están, que eso habría que verlo, no lo sabremos y nunca se sabrá si hubieran ido a mejor o hubieran ido a peor. Entonces, nosotros tendríamos que reconocer que los 700 años de ocupación musulmana nos han hecho estar donde estamos, cosa que esta derecha no va a reconocer, puesto que España no tiene nada que ver con los musulmanes. Pues esto ha sido todo. Como siempre, salud y república para todos.